Alrededor de la reforma electoral existe mucha infodemia, por lo que en SPR Informa nos dimos a la tarea de buscar a la senadora Ana Lilia Rivera, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, para que nos explicara punto por punto en qué consistía la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se quedó en la congeladora, y cuál es la esencia que aún está presente en el Plan B. Este proceso no ha sido nada fácil, porque las propias instituciones creadas para defender la voluntad popular y garantizar la democracia fueron instituciones que simularon democracia, que generaron fraudes electorales y que los avalaron. No solamente las instituciones que organizaban elecciones, sino los propios tribunales que se encargaban de analizar las deficiencias o las impugnaciones ciudadanas porque no se contó bien su voto o porque hubo exceso de recursos en las campañas. Entonces hablamos de todo un sistema de corrupción que al amparo de la simulación de la democracia a los mexicanos nos llevó a vivir en una democracia de mentiras. La vicepresidenta de la mesa directiva aseguró que impulsar la reforma es necesario, pues las instituciones encargadas de garantizar que se respete la voluntad popular no lo han hecho. Y si nosotros analizamos últimamente cuál ha sido la posición del INE, de sus consejeros, sobre todo su consejero presidente, son opositores a un gobierno que están obligados a respetar. Ellos no pueden tomar parte porque deben ser árbitros imparciales. La legisladora de la Cámara Alta sostuvo que la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente. Además, que los recursos utilizados para las elecciones se tendrán que manejar con austeridad. Reducir el dinero a los partidos políticos y que solamente lo tuvieran para caso de cuando ya estuviéramos en temporada de campaña. La otra gran reforma que quedó pendiente pues era disminuir estos recursos absurdos que le llegan a la harta burocracia del INE, donde los consejeros tienen salarios que superan hasta en el doble lo que gana el presidente de la República, sin contar fideicomisos millonarios que estos tienen, pero además la propia institución tenía duplicidad de funciones al interior, hay un exceso de consejeros, de asesores, con salarios y con privilegios también, que no justifican, ¿verdad?, su trabajo. Rivera insistió en que México tiene una de las democracias más caras del mundo. En el primer mundo no gastan el dinero en partidos políticos como lo hacemos nosotros, en propaganda pagada en medios como lo hacemos nosotros y en funcionarios de la alta burocracia con salarios y privilegios que no se tienen en otros países. La reforma electoral también buscaba reducir de 500 a 300 los integrantes de la Cámara de Diputados y de 128 a 96 los integrantes del Senado, reducir en los congresos locales hasta 15 diputados y también disminuir la representación en las regidurías. Si bien es cierto que la representación plurinominal tiene una razón de ser, es ya obsoleto y caduca la manera en cómo esa representación plurinominal se sigue manejando en este país. Si hacemos un análisis de quiénes son los personajes plurinominales de cada partido, pues vamos a encontrar un porcentaje muy, pero muy menor de quienes han sido políticos con oficio, que independientemente del grupo político al que pertenezcan, tengan una lucha que los haya identificado. La gran mayoría no lo son. Entonces, nosotros lo que proponíamos era desaparecer estas figuras plurinominales tal como las concebimos, disminuir su número para ahorrar mucho dinero a este país que tanta falta hace para el desarrollo del pueblo de México. La también senadora por Tlaxcala explicó que la reforma electoral que el presidente proponía validaba las consultas populares a partir de una participación de un 33%. Pero con el Plan B, los grupos opositores subieron la participación ciudadana a un 40%. Pero el presidente lo que estaba haciendo era pedagogía política. Si yo, el funcionario de más alto rango de este país, electo popularmente, te pregunta si quieres que continúe, no es porque yo crea que me quieran sacar, sino porque la gente debe acostumbrarse a que la confianza se debe ratificar en el ejercicio de los cargos para que una premisa fundamental de la democracia, el pueblo pone y el pueblo quita, se haga realidad.
La senadora de Morena mencionó que otra de las propuestas desechadas al rechazar la reforma electoral era que el Instituto Nacional Electoral podía funcionar con 4 consejeros menos de los que opera actualmente. Que todos los funcionarios, los consejeros del INE se redujeran también, de 11 a 7, y que los magistrados de los tribunales, como los consejeros del INE, se fueran a la elección popular, que el pueblo decida quiénes son. Al rechazar la reforma electoral, la integrante de la Cámara de Senadores enumeró grandes pendientes de la democracia que se quedarán para el siguiente sexenio. Todavía el INE tiene un presupuesto millonario para la alta burocracia. Todavía los partidos políticos van a tener mucho presupuesto público para su vida partidista. Todavía vamos a tener que elegir 500 diputados, 200 plurinominales, diputados locales, senadores y regidores, y va a seguir habiendo un despilfarro económico y una mala selección seguramente de los mismos, y todavía la consulta popular tendrá que someterse a ese 40% de población en su participación. La oposición había anticipado que no iba a aprobar la reforma electoral porque para muchos de ellos era el suicidio. Pues el plan B lo que decide es vamos a reducir esas burocracias, esas duplicidades de funciones, y entonces vamos a crear un nuevo sistema más austero con menos recursos y menos personal, y vamos a ajustar de manera orgánica y organizada todo el sistema electoral. Hicimos reformas que ahora sí garantizan que los tribunales tengan uniformidad en sus sentencias, que no pueda haber criterios contradictorios en los propios tribunales, cualquiera que sea el nivel en el que estén determinando, y también que haya claridad de cómo se va a fiscalizar los recursos de los partidos y a fiscalizar los recursos de las campañas. La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores recordó el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue señalado por utilizar dinero del narcotráfico en la campaña electoral de Felipe Calderón. Lo acabamos de ver con estas declaraciones que han hecho en el juicio de García Luna, cuando el rey Zambada dice, en el 2006, antes de que se declarara el triunfo de Felipe Calderón, para apoyar a Felipe Calderón, le entregamos a García Luna $2 millones. Cuando ya había ganado Felipe Calderón, le entregamos $3 millones. Haciendo alusión que esos recursos fueron utilizados para financiar campañas. Entonces, nosotros debemos blindar ahora con estas leyes secundarias que los recursos que lleguen sean fiscalizados en su procedencia, sean fiscalizados en su utilización y sean sancionados los partidos políticos y candidatos que utilicen recursos que no verifiquen su legalidad, o también que se les castigue si exceden los topes de campaña. Ana Lilia Rivera aseguró que en esta nueva legislación son más claras las sanciones a los partidos que no justifican en qué se gastan el dinero. Hemos, por lo menos con este plan B, asegurado 2 cosas. La reducción de la burocracia del INE, un ahorro sustancial para el Estado. Hemos asegurado con esto que los tribunales tengan sentencias que no se contradigan, y hemos asegurado con estas reformas que haya supervisión y fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos y cómo los gastan en campañas. La senadora Rivera explicó que solo se logró aprobar la mitad del Plan B, que tiene que ver con propaganda gubernamental. La otra mitad se aprobó este miércoles 22 de febrero. Lo que tiene que ver con propaganda gubernamental, esto ya lo aprobamos. Esto ya está publicado en el Diario Oficial, pero ya también está impugnado. Lo que ahorita vamos a votar del Plan B es el nuevo sistema electoral, el que va a garantizar la reducción burocrática, el que va a garantizar a los tribunales que tengamos sentencias que no se contradigan, y lo que tiene que ver finalmente con toda la supervisión de recursos. El presidente López Obrador no publicó en el Diario Oficial de la Federación el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mejor conocida como cláusula de vida eterna, que significa que si los partidos pequeños no logran el 3% de votación que la ley establece para mantener su registro, podían alimentarse de los votos del partido mayoritario con el que habían hecho alianza para mantener su registro.
Cabe destacar que la cláusula de la vida eterna no era parte de la propuesta del Ejecutivo, es decir, esta cláusula nunca fue parte de la reforma electoral, sino que la propuesta nació por parte del Partido Verde Ecologista. El 20 de febrero se convocó una reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para discutirse con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, el cual aprobaron con 20 votos a favor y 10 en contra. No fue aprobada la modificación al artículo 12. La cláusula conocida como vida eterna de los partidos políticos no forma parte del decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El resto del proyecto aprobado por ambas cámaras será enviado al Ejecutivo y una vez que ya esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, seguramente se irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 22 de febrero, la Cámara de Senadores aprobó con 72 votos a favor y 50 en contra, en lo general y en lo particular, el dictamen en materia electoral, denominado Plan B, pasando al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Lo que ya aprobamos, eso ya va a ser mandado al Ejecutivo y eso tendrá que ser en los próximos días. Una vez que ya esté publicado, seguramente porque ya lo anunciaron los consejeros del INE y la oposición también, van a acudir a la Suprema Corte para presentar controversia constitucional y seguramente la Suprema Corte será la que esté resolviendo la viabilidad del Plan B. Para invalidar la reforma en la Suprema Corte, se requiere el voto de 8 de los 11 ministros. La legisladora mencionó 5 mentiras que ella considera que han sido las más repetidas entre la oposición y medios de comunicación. 1. Las reformas en materia electoral que se han aprobado atentan contra la democracia y la desaparición del INE. Nosotros, los legisladores que hemos aprobado las reformas en materia secundaria, en materia electoral, nunca hemos hablado de desaparecer el INE, sí de transformarlo. Sí de hacerlo más eficiente, sí de hacerlo más barato. No atenta contra la democracia porque no estamos negándole el derecho al voto a los mexicanos, ni estamos obstaculizando la libertad que tienen de expresión, de organización, de formación, de partidos, ¿no? Nosotros lo único que estamos con esta reforma es hacer posible que la democracia en México sea más real. Eso no tiene que ver con desaparecer una institución, sino con mejorarla. Al respecto, la senadora recordó la campaña con el nombre El INE no se toca, como si no fuera una institución que ha fallado. El INE o el IFE, como antes se le llamaba, fue cómplice del fraude del 2006 y fue orquestador y cómplice del fraude del 2012. El primero fue cambiando los resultados en el PREP, que incluso se cayó en un determinado momento, que ahorita vamos a ver también parte de eso en las infodemias. Y de unas horas para otra subieron a Felipe Calderón con un mínimo de votación superior, arrebatando los votos de Morena. O sea, quien orquestó y organizó el fraude de 2006 es esa institución que dicen que garantiza la democracia y que es la democracia. 2. Se pretende funcionar el PREP con el conteo rápido el mismo día de las elecciones. Los votos se cuentan más lentos porque todo depende de la distancia, la cantidad. Y entonces el sistema del conteo rápido ayudó mucho para que el fraude del 2006 se ejecutara. Hoy el tratar de que al tiempo que se va en el conteo rápido se vayan contando casillas para que vayan fluyendo de la misma manera es garantizar que no vuelva a haber fraudes electorales en este país, que no va a ser fácil, que tendrá sus complicaciones, sí, pero tenemos que transitar hacia allá. No podemos tener conteos diferidos de una misma elección. 3. Van a desaparecer una plantilla laboral fundamental para la organización de las elecciones. Rivera declaró que lo único que se busca es hacer más eficiente y barato el trabajo del INE. Al INE no se le están quitando las facultades para que sigan teniendo el control del personal y de las actividades que tendrán que hacer. Lo que nosotros estamos haciendo es
quitar la duplicidad de funciones, quitar recursos innecesarios que se gastan, espacios laborales que son temporales y que todo el año están cobrando, desaparecer fideicomisos enormes donde los recursos, en lugar de irse a la organización electoral, se terminan devorados por una burocracia que parásita, que labora con todo respeto dentro de estas instituciones y que no ha permitido que sea eficiente la institución. Entonces, lo operativo y lo necesario siempre va a estar. Lo que no va a estar es lo que hasta ahora se ha convertido en una carga económica innecesaria para estas instituciones, desde lo local, lo distrital y lo federal. 4. La burocracia dorada. Omitir verdades también es mentir. La senadora por Tlaxcala habló de la red de publicidad al servicio del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien tiene una cobertura mediática con una campaña de golpeteo en el que se niegan a reconocer que únicamente defienden los privilegios de un grupo minoritario. Los medios de comunicación ocultan y desvirtúan una reforma que en lo profundo tiene que ver con que este grupo de privilegiados deje de mantener estos privilegios que tanto le cuestan a la nación. 5. El padrón electoral va a quedar en manos de cualquiera. No es cierto. En ninguna parte de la reforma se está considerando que el padrón electoral sea utilizado por personas ajenas a los propios consejos distritales, los institutos locales y el Instituto Nacional. Ana Lilia Rivera explicó que la aprobación o no del Plan B no afecta a la elección de los consejeros electorales ni a las elecciones de 2023 en Coahuila y el Estado de México. Todo es infodemia también. Como no se logró la reforma constitucional, la elección de los consejeros se va a hacer en el marco de la reforma, en el marco de la ley actual. Y esa no se tocó. No va en nada a afectar la selección de los consejeros, el plan B o la reforma electoral en materia secundaria que aprobamos. No influye en nada. ¿Y en las elecciones de 2023 de Coahuila del Estado de México? Tampoco. Todavía no se vota la segunda parte de este plan, apenas lo vamos a discutir el artículo que falta la semana que viene, no está publicado, ya no da tiempo. La elección que viene en Coahuila y en el Estado de México se va a organizar tal y como está funcionando ahorita el INE, con los recursos, con las personas, con toda la infraestructura que tiene, no va a afectar en nada. El Plan B sí impactaría en las elecciones presidenciales de 2024. La legisladora de Morena explicó que el ajuste que se llevaría a cabo con la implementación del Plan B sería realizar los comicios con menos recursos. Ajustar el organigrama del instituto desde lo distrital a lo federal para evitar duplicidad de cargos, para evitar duplicidad de gastos, para verificar que los recursos sean bien gastados, personal y recursos sean óptimos. La modificación tiene que ver precisamente con la reducción de los altos salarios de estos personajes. Finalmente, la senadora Ana Lilia Rivera explicó que lo que resuelva la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de esta reforma es inapelable. Lo que podemos esperar es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conduzca con la altura de miras que la nación necesita en un tema fundamental, como es garantizar que el voto de los mexicanos se exprese de manera libre y se respete.